Para mí es un gusto saludarles y vamos a iniciar con una pequeña reflexión. Vivir con esperanza cada adversidad. Si ustedes observan en la imagen, aparece una plantita. Esa plantita podríamos ser nosotros, que nos vamos a enfrentar a dificultades diversas, probablemente muy difíciles, de salud, económicas, familiares, emocionales. Pero aunque el camino parezca difícil, todos nosotros lo podemos lograr si nos lo proponemos, si trabajamos para ello. Recuérdense que esa plantita la vamos a ir alimentando de todas las experiencias que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Así que yo les motivo a que sigan trabajando, que sigan siendo constantes, y en su momento determinado pues ustedes verán los resultados de todo el trabajo que están realizando. No se den por vencidos, siempre sean constantes y al final verán los resultados. Vamos a iniciar con el contenido de este día. Estando acá, pues el primer ejercicio tiene que ver, vamos a desarrollar una serie de ejercicios en donde vamos a ir aplicando todos estos puntos. Lo primero tiene que ver con el formato. Así como en una hoja de cálculo o en un libro en un documento, ustedes le aplican formato al documento, qué orientación, qué numeración de página, qué colorcito, qué tipo de letra, tamaño de letra, etcétera, etcétera. Todas esas son las propiedades de formato que ustedes ya saben manejar. De repente en un libro de trabajo, o también un documento, o también una presentación, nosotros quisiéramos mantener este formato. Entonces no vamos a estar aplicando cada una de las propiedades, ¿verdad? Sino que sencillamente hacemos el uso de copiar con formato. En mi caso, pues para este ejemplo solamente he trabajado con ciertas propiedades, ¿verdad? Pero hay una gran infinidad de propiedades que esta medida ha ido pasando el tiempo, probablemente las ha ido utilizando. Entonces, estas propiedades en este caso serían, si ustedes observan acá, tenemos lo que es este tipo de letra, color, color de relleno, color de letra, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a venir, copiar formato, y se lo voy a aplicar a este texto. Y si usted observa, automáticamente aquí lo estoy aplicando. En este caso le di copiar formato, ¿verdad? Supongamos que queremos poner el texto clase 2, igual lo mismo, selecciono el texto donde contiene el formato, lo copio y le doy clic acá y ya está. Eso sería copiar formato. Nos vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 se les está mostrando una lista que contiene aproximadamente 32 registros, y lo que nosotros queremos hacer, hay ciertos registros que sean repetidos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que me muestre, quiero tener el resultado de los registros únicos, es decir, que me ignore o que me quite los repetidos. Para eso pues vamos a seleccionar en este caso el conjunto de registros. Me voy a ir a la ficha datos. En la ficha datos tengo avanzadas, y acá en avanzadas vamos a configurar este cuadro de diálogo. Entonces voy a elegir la opción que dice copiar a otro lugar. ¿Cuál es el rango de la lista? Va de la A2 a la A34. ¿A dónde lo quiero copiar? Voy a seleccionar y le voy a decir que lo quiero copiar aquí en esta celda E2. Y me dice, voy a chequear acá donde me dice solo registros únicos, le doy a aceptar. Y si se fija, tenía en total 32 registros, pero como había registros repetidos, pues yo voy a aplicar esos pasos y ya solamente me da en total estos registros, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, que serían los registros únicos, ¿verdad?
Supongamos que se le dieron una base de datos de unos 20.000 registros, no va a estar usted uno por uno, ¿verdad? Sino que sencillamente hace este proceso. También otra forma de realizar este mismo proceso sería nuevamente seleccionando la hoja, el listado de registros, y se observa siempre acá en la ficha de datos está la opción quitar duplicados. Entonces le damos clic acá, me dice para eliminar valores duplicados seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. En el caso, pues en mi base de datos yo solo tengo la columna vendedor, es la única. Supongamos que tuviera más columnas, yo decido en cuáles buscar o en cuáles no buscar, sencillamente habilitando ese chequecito. Le doy a aceptar y el programa me dice que habían 24 valores duplicados y quitados. 8 valores únicos están acá. Entonces aquí está. ¿Cuál sería la diferencia entre una opción y la otra? En avanzadas me permite generar como una copia de los valores únicos, mientras que acá si utilizo directamente duplicados me alteró lo que es mi registro de base de datos. Entonces son las dos opciones, dependiendo de qué es lo que se quiera, pues allí podemos hacer esto como ejemplo, ¿verdad? Los dos métodos. Nos vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 me están dando este registro que está formado por país, deportista, prueba y puntos. Entonces lo que me están diciendo es que acá en prueba yo tengo que seleccionar, en este caso voy a crear una lista de datos para que la persona no esté digitando los valores, sino que los seleccione de la lista de datos. Pero resulta ser que la lista de datos la tenemos acá, la tenemos en la hoja ejercicio 3.1 y tengo 3 tipos de pruebas. Yo puedo ir agregando todas las pruebas que yo necesite. Ok, ¿cómo hago eso? Selecciono mi rango de celdas en donde yo quiero crear la lista de datos. Otra vez en datos me voy a ir a validación de datos y acá me aparece en este caso la opción lista, y acá en lista el origen, es decir, a dónde va a ir a traer esos datos que van a alimentar la lista. Lo selecciono, me voy a la hoja ejercicio 3, selecciono las 3 opciones, no voy a seleccionar el texto prueba, solamente las 3 opciones de prueba, le doy a aceptar y usted observará que aquí ya están. Y en vez de que el usuario esté ingresando todo eso, solamente lo selecciona. Si por alguna razón usted quisiera agregar más registros a esta lista, pues vuelve a hacer el proceso. Primero llena acá la lista con todas las otras opciones que quiere, vuelve a hacer el proceso y lo único que haríamos es cambiar el rango de datos, ¿verdad? Que ya no iría de la 2 a 4, sino que de la 2 a la 10. Todo depende de la cantidad de pruebas que usted agregue, ¿verdad? Entonces hemos visto acá, en este caso, cómo crear una lista de datos. Nos vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 me está diciendo que coloquemos la fecha. Hay dos formas de hacerla. Una es utilizando una de las funciones que ya trae definida Excel, que esta función, si ustedes observan, hay dos. Se llama hora, ahora, y devuelve la hora como un número en el formato, en este caso me lo pone así por decirle así, la fecha acompañado de la hora, ¿verdad? Y está también la función hoy, devuelve la fecha actual en formato de fecha. Entonces acá me está devolviendo en este caso la hora como un número y aquí la fecha. Entonces una forma es, vamos a ampliar un poquitito, voy a poner más y le voy a poner hoy. Y esta función no lleva ningún parámetro, entonces aquí me está dando la fecha de este día. También podríamos obtener la fecha con combinación de teclas. Voy a presionar la tecla control y comita. Entonces al presionar la tecla control y comita, automáticamente me copia en este caso la fecha del sistema. ¿Cuál es la diferencia? Si se fija, acá es un valor ya en formato de fecha, mientras que acá estoy haciendo referencia a la función. Si el día de mañana yo volviera a abrir el archivo, pues va a estar actualizado la fecha que yo he colocado en este caso, utilizando lo que son funciones. Mientras que
Lo que es con la combinación de teclas no, ¿verdad? Se mantendría fijo porque es un valor que se ha copiado nada más. Ok, en el ejercicio 5. En el ejercicio 5 lo que nosotros vamos a ver es cómo concatenar texto. Si se recuerdan anteriormente, nosotros habíamos visto que concatenar significa unir. Entonces vamos a concatenar el texto. Acá en Excel hay un símbolo especial para que nosotros podamos concatenar. Este símbolo es el símbolo de ampersand, que usted lo va a encontrar en la tecla 7. Entonces acá en Excel este símbolo de ampersand nos va a servir a nosotros para concatenar. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Vamos a concatenar estos registros que yo tengo acá. Entonces lo que yo voy a poner acá sería en este caso más, y voy a colocar la primera celda ahorita, pero vamos a disminuir un poquitito para que se pueda ver bien. Yo les decía en su momento a ustedes que recuérdense que nosotros podemos utilizar en este caso las fórmulas, pueden iniciar con signo igual o pueden iniciar con signo más, cualquiera de los dos. Entonces lo que yo voy a poner es el nombre, entonces pongo C6 porque ahí está el primer registro y a la par le quiero concatenar un texto. Entonces voy a poner ampersand y dentro de ese texto quiero ponerle un espacio, le voy a poner un texto. Voy a colocar el texto y a continuación, dice Cristina Martínez, y a continuación le voy a concatenar otro texto. Los textos siempre van a ir entre comillas, entonces le voy a poner acá desempeña, cierro comillas, y si se fijan me dice Cristina Martínez desempeña. Le voy a dejar un espacio acá porque si usted observa me queda todo unido, entonces le voy a dejar un espacio y después de la comilla le voy a poner ese espacio. Aquí le dejo un espacio, si se fijan no me aplica nada, sino que los espacios los va a tomar los que están dentro de la comilla. Entonces esto me quedaría de esta manera: Cristina Martínez desempeña. Entonces ahora le voy a agregar el cargo. Entonces voy a venir acá y como necesito agregarle, le voy a poner Cristina Martínez desempeña el cargo de. Entonces a la par voy a concatenar el valor que está en la celda E6. Entonces lo voy a poner acá: Cristina Martínez desempeña el cargo de comercial, ¿sí? Y ahora le voy a poner acá otro texto, entonces voy a volver a concatenar, vamos a volver a concatenar, y como le voy a poner otro texto, va a ir entre comillas ese texto, y le voy a poner acá en el depto de, y para que no me quede unido el cargo con el texto en el depto de, le voy a dejar un espacio. Entonces si se fijan, Cristina Martínez desempeña el cargo de comercial en el depto de, y le voy a hacer referencia a este departamento. Entonces vengo acá, otra vez voy a concatenar y voy a poner la celda. Entonces Cristina Martínez desempeña el cargo de comercial en el departamento de comercial. Si yo la arrastro para que veamos, Jorge Rico desempeña el cargo de director en el departamento de administración. Luis Guerrero desempeña el cargo de jefe de producto en el departamento de marketing, y así sucesivamente. Entonces hemos visto cómo concatenar. Si por A o B razón en algún momento les he dicho que alguna fórmula o algo me genera algún error, usted sencillamente le quita el signo igual o el signo más, y automáticamente me lo va a dejar como un texto, y ya ahí me queda la evidencia de qué es lo que usted ha querido hacer, ¿verdad? Entonces estamos poniendo C6. ¿Por qué va a C6? Porque si ustedes observan en C6 tengo el primer registro, en el caso Cristina Martínez. Después yo le quise agregar ese texto, desempeña el cargo de. Entonces, porque ese texto, desempeña el cargo de, no está en ninguno de los registros de la tabla. Entonces es como para poner el registro más representativo. El cargo de, como quiero concatenar, poner a la par el cargo que desempeña, he utilizado el ampersand, y ahora le pongo E6, que tengo en E6 comercial, entre comillas el depto de, ampersand D6, que tengo en D6 comercial.
Esto es como cuando estábamos trabajando con el IDE en NetBeans y poníamos la suma total es 2 puntos más y a la par colocábamos la variable, solo que aquí no son variables sino que son campos. Entonces aquí sencillamente, si en algún momento alguna fórmula me da error, solo le quito ese signo y ya Excel me lo toma como texto, y si todo está bien pues no hay problema. Y luego no voy a estar escribiendo todas estas funciones, esas fórmulas, perdón, sino que de una sola vez vamos a venir y arrastramos. Y aquí está. Elena desempeña el cargo de comercial en el departamento de comercial. Y ahí está. Vale. En el ejercicio 6 vamos a ver cómo transponer tablas. Lo vamos a hacer para que me expliquen bien, para que me comprendan, perdón, bien qué significa eso de transponer. Vale. Entonces, para transponer tablas, lo primero que yo voy a hacer es seleccionar mi tabla. La voy a copiar y al momento la voy a pegar. Entonces al momento de pegarla, aquí están todas las opciones. Me está diciendo pegar, fórmulas, formato de fórmulas, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir a la que dice transponer. Entonces lo que hace en este caso es que las que eran columnas, tengo la columna código, la convirtió en fila código. Columna nombre, la convirtió en fila nombre. Transponer significa cambiar. Todo lo que es columna se convierte en fila y todo lo que es fila se convierte en columna. Si se fijan, yo tenía el registro 001, pero resulta ser que ahora ese registro 001 se ha convertido en el campo 001, campo 02. Eso significa transponer. Si se fija, aquí tengo todos los registros. ¿Cómo lo hicimos? Selecciono todos los registros, lo vamos a copiar, me ubico acá y le doy en pegar. Pero en pegar tengo que, no solamente lo voy a pegar, sino que, porque si yo solamente lo pego con alguna combinación de teclas, me lo va a pegar normal como está y no es lo que yo quiero, sino que le vamos a decir acá transponer, en pegar, pegado especial, y le voy a decir transponer para que me cambie todo eso. Entonces, si se fijan, no tiene ciencia, pero sí es bien útil. En el ejercicio 7, lo que me está pidiendo es que todo eso lo convierta en mayúscula, ¿verdad? Entonces no vamos a estar perdiendo el tiempo en estar digitando todo eso, y aunque se escriba 10 palabras por minuto, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino que vamos a utilizar una función que se llama mayús. Aquí está mayús, convierte una cadena de texto a letra mayúscula. La selecciono, abro paréntesis, le indico cuál es el texto que va a convertir y si se fija, aquí está. Entonces aquí está ya la función, ¿ve? Mayús, y le indico el texto a convertir. No tiene ciencia, pero sí, que usted sepa que exista, ¿verdad? Entonces lo arrastramos, me ubico en la esquina inferior derecha y arrastro y automáticamente se va generando toda la forma. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Ya convertimos. Va, el ejercicio 8. El ejercicio 8 trata sobre una búsqueda. Si yo quiero en este caso realizar una búsqueda de algún valor en concreto dentro de mi base de datos, yo puedo hacerlo, ¿verdad? De una forma rápida. Entonces le voy a poner acá control B y me aparece el cuadro de diálogo buscar y reemplazar. Yo quiero buscar el texto lapicero, ¿sí? Entonces escribo el texto, lo voy a dar buscar todos y me dice en total, me da como resultado en este caso todas las veces que encontró ese registro, que en este caso son 5 celdas encontradas, ¿verdad? En la de 3, en este caso de 9, de 11, y aquí me da una aproximación porque busca la palabra, es decir, dentro de esta frase estaba juego de lapicero, buscó la palabra en concreto, ese lapicero, ¿verdad? Entonces eso puede ser para encontrar de una forma más rápida mis registros y también para reemplazarlos. Quiero reemplazarlo por el texto nada, por ejemplo, entonces le voy a dar acá reemplazar todos y dice Excel ha efectuado la búsqueda y ha efectuado 5 reemplazos y aquí está.
y si se fijan ya me aparece acá el texto. Entonces el cuadro de diálogo buscar, ¿verdad? Nos vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con la función redondear. En Excel le dice que esta función nos ayuda a redondear un número a una cantidad de decimales específicos. La cantidad de decimales específicos puede ser un número positivo, negativo o cero. Cuando yo voy a redondear, a veces le hacen la pregunta, mire, si tengo 5.95, me lo aproxima 6. Entonces son preguntas bien comunes que se hacen, ¿verdad? Entonces aquí le dicen, esta función redondear trabaja con dos argumentos, ya lo vamos a ver. Fíjese bien, vamos a sacar este total que va a ser una simple multiplicación, que sería multiplicar la cantidad por el precio. Entonces estamos trabajando en este caso con 3 decimales. Supongamos que yo solamente quiero un decimal. Entonces yo sé que hay muchas formas de hacerlo, pero el objetivo de acá es que usted conozca estas funciones. Entonces le vamos a poner redondear. Vamos a ver, si no me aparece aquí directamente, vamos a poner acá redondear. Aquí está. Aquí está la función y me dice que necesita dos parámetros. Necesita el número y necesita el número de decimales a los cuales yo quiero redondearlo. Entonces le voy a decir acá que el número sería el total que yo obtuve y a la par voy a poner el número de decimales, lo voy a poner en este caso 1. Le voy a dar enter, vamos a cambiar la hojita para ver y aquí está, me lo redondeó a un decimal. Entonces le dice, cuando nosotros estamos hablando del segundo argumento, sería ese el número de decimales. Le dice que cuando es mayor a 0, entonces el número se redondea a la cantidad de decimales especificadas. Si yo le dije 1, me lo va a redondear a un decimal. Si colocamos un 0 como segundo argumento, entonces se va a redondear hacia un número entero más próximo. Supongamos que yo acá le ponga 0, entonces tenía 34.632, él lo aproximó a 34.633. ¿De qué va a depender? Del contexto del problema que estemos analizando. Entonces, para resolver esto, primero creamos esta fórmula que es una simple multiplicación y luego utilizamos la función redondear. Ok, pero también podemos aplicar el concepto de anidación acá también. Y no necesariamente porque vamos a anidar la función. Sí, anidación significa dentro de una función llamar otras funciones más o cualquier cálculo más. Entonces le vamos a poner acá redondear, que es la que tenemos acá. ¿Y cuál sería el número que voy a redondear? Como aquí voy a redondear un proceso, voy a poner que el resultado de multiplicar la cantidad por el precio lo vaya a redondear. ¿A cuántos decimales? A 0 porque quiero que me lo aproxime. Entonces dentro de esta función redondear nosotros podemos hacer, en este caso, crear fórmulas, así como la fórmula de la multiplicación, o también podríamos haber llamado la función suma, la función promedio, por eso se le llama anidación. Es decir, que aquí lo hicimos en 2 pasos, pero si nosotros quisiéramos o hubiéramos decidido hacer un solo paso, podríamos haber hecho esto. Entonces, en vez de poner el número, iba a poner la fórmula o la función y el número de decimales, que por acá recuérdese lo que le dice. Si es mayor a 0, entonces el número se redondea a la cantidad de decimales especificada. Si colocamos un 0 como segundo argumento, entonces se va a redondear hacia el número entero más próximo. Por el contrario, si especificamos un número negativo, entonces la función redondear hace el redondeo hacia la izquierda del separador decimal, ¿verdad? Por lo general nosotros aproximamos en este caso y por lo general casi siempre se maneja un número decimal en concreto o lo aproxima al entero más próximo, ¿verdad? Entonces de esta forma hemos aprendido a copiar formato, hemos visto cómo quitar duplicados, hemos visto cómo crear listas de datos, cómo obtener la fecha del sistema, ya sea con combinación de teclas o usando una función en específico, que para este caso era la función hoy. Hemos visto cómo concatenar, hemos visto cómo transponer una tabla,
cómo pasar en un texto a mayúscula, cómo realizar búsquedas y la función redondear, ¿verdad? Entonces espero que hayan aprendido mucho, o para los que siempre andan investigando un poquitito más en esta parte de informática, les llama la atención y todo, espero que hayan recordado cosas o hayan mejorado sus habilidades con respecto a esto. Entonces, cualquier duda ya saben que estamos para servirles y ya saben los medios de comunicación para poder ayudarles.